Evangelio de hoy viernes 18 de abril del 2025. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Capítulo 18, versículo 1 al 19 y 42. Cronista. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mas, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio, para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y, acercándose a él, le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo. Porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley. Y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo. Pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal.
en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado, de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino: Este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todos se arrodillan, y se hace una pausa. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó.
Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche. Y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron. Y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, no huyó ni se ocultó, sino que con paso decidido se internó en el huerto de Getsemaní, donde la noche era testigo silencioso del misterio más profundo del amor divino. Allí, entre olivos cargados de historia y sombra, el Hijo de Dios se entregaba voluntariamente al cumplimiento del plan eterno de salvación. Mientras la traición de Judas se acercaba, como un eco distante de las tinieblas del alma humana. Porque en ese momento no solo se revelaba el dolor físico que vendría, sino el drama del rechazo a la luz por parte de los hombres. El drama de un mundo que prefiere el poder al servicio, la mentira a la verdad, el egoísmo al amor puro y radical del Creador. Pedro, con su espada en mano, creyó que podía defender con violencia al que había venido a instaurar un reino de paz, sin comprender que la lógica del cielo no responde a la fuerza bruta sino a la entrega total. Jesús, en su inmensa mansedumbre, cura al herido y reprende a quien lo defiende con armas. Porque el Evangelio no se impone, se propone. No conquista con espadas, sino con la ternura de un corazón ofrecido. En ese acto sencillo y profundo, el Señor nos da una lección que el mundo aún se resiste a entender. La verdadera victoria no consiste en ganar batallas externas, sino en vencer el odio con la fuerza del amor desarmado. En renunciar a toda forma de imposición, para abrazar con libertad la voluntad del Padre que se realiza en lo pequeño, en lo oculto, en lo aparentemente fracasado. La detención de Jesús es el símbolo de la ceguera humana frente a la verdad encarnada. Quienes deberían haber reconocido al Mesías lo arrestan como a un criminal, llevándolo de un tribunal a otro, como quien traslada un objeto molesto del que se quiere deshacer. Caifás, Anás, Pilato, Herodes. Todos forman parte del entramado del poder, que no sabe qué hacer con aquel, que no juega con las reglas del mundo. Sus preguntas, sus silencios, sus gestos de burla, de evasión o de cobardía, no son muy distintos a los que muchos repiten hoy, cuando frente a la figura de Cristo prefieren relativizar, ridiculizar o ignorar el escándalo de su cruz. Jesús no se defiende, porque su misión no es la de probar algo, sino la de revelar el corazón del Padre incluso en medio de la injusticia. Jesús, en su aparente pasividad, despliega una fuerza insondable, la del amor que no se retrae ante el rechazo, la del Cordero que no huye del altar, sino que se entrega hasta el final. Su silencio ante Pilato no es debilidad ni resignación, sino plenitud de confianza en el Padre. Una confianza que desarma toda lógica humana, que desconcierta al poder que solo conoce el lenguaje del control. Al no defenderse, al no clamar por justicia humana, Jesús está mostrando que hay una justicia superior, que se escribe con letras de compasión, de misericordia y de obediencia a un designio que trasciende el tiempo.
Este silencio, tan elocuente, nos cuestiona profundamente. ¿Cuántas veces callamos por cobardía y no por amor? ¿Cuántas veces levantamos la voz para defender nuestro ego y no la verdad? La figura de Pilato resuena como símbolo del alma dividida, del hombre atrapado entre la verdad que vislumbra y el temor al que dirán. Él ve que Jesús es inocente. Lo declara en más de una ocasión, intenta liberarlo. Pero finalmente se lava las manos. Esa imagen, tan cargada de significado, nos habla de la tentación de la neutralidad ante el mal, del autoengaño que busca justificar la pasividad con una supuesta objetividad. Pilato representa a todos aquellos que, por miedo a perder poder, prestigio o comodidad, son capaces de entregar a otros a la injusticia. El drama es que, al hacerlo, también entregan su alma. La verdad no se negocia ni se diluye. O se abraza o se traiciona. El pueblo, manipulado por los jefes religiosos, elige a Barrabás. En esa elección está contenida una de las tragedias más profundas del corazón humano. Preferir al violento sobre el pacífico. Al que promete un cambio a través de la imposición. Antes que al que invita a la conversión interior. Jesús es rechazado porque no responde a las expectativas de un Mesías triunfalista. Es el eterno problema de proyectar en Dios nuestras ideas, en vez de dejarnos transformar por su verdad. La elección de Barrabás no fue solo un acto del pasado. Se repite cada vez que preferimos la mentira que nos halaga sobre la verdad que nos redime. Cada vez que optamos por líderes que nos confirman en nuestros egoísmos, en lugar de acoger al que nos llama al amor sacrificado. La flagelación y coronación de espinas son el culmen de la burla al inocente. Los soldados no solo lo golpean, lo ridiculizan. Se mofan del rey, como si su mansedumbre fuera debilidad. Le colocando una caña por cetro, un manto púrpura y una corona hecha de espinas. Este gesto, profundamente cruel, tiene un doble filo. Por un lado, es el colmo del desprecio humano. Por otro, sin quererlo, proclaman la verdad más profunda del universo. Porque sí, Jesús es rey. Pero su realidad no se apoya en ejércitos ni en tronos, sino en el amor hasta el extremo. Su cetro es el servicio, su trono es la cruz. Su corona es la humillación asumida por amor. Así reina Cristo. Desde el dolor, para rescatar al hombre caído. ¿Y nosotros, qué tipo de realidad buscamos seguir? El ex homo de Pilato resuena como una profecía involuntaria. He aquí al hombre, dice mostrando a Jesús llagado, coronado de espinas, cubierto de sangre. Es una proclamación que atraviesa los siglos, que nos invita a contemplar en ese cuerpo destrozado la verdad del ser humano. Criatura frágil, amada, herida por el pecado. Redimida por un amor que no conoce límites. Jesús es el nuevo Adán que carga con el dolor de todos. En su rostro desfigurado están presentes los rostros de los despreciados, de los humillados, de los inocentes que sufren sin explicación. Contemplar al ex homo no es solo un ejercicio de piedad, sino un llamado a reconocernos en él. A descubrir que en su anonadamiento está escondida nuestra verdadera dignidad. La condena a muerte, pronunciada por un poder temeroso y una multitud ciega, es la culminación del rechazo humano al amor. Jesús no es condenado por un delito, sino por ser quien es, el Hijo de Dios. Su identidad se vuelve intolerable para los poderes de este mundo.
Porque cuestiona toda falsa seguridad. Crucifícale, gritan los que ayer lo aclamaban. La volatilidad de la opinión pública queda expuesta. Así como nuestra facilidad para pasar del entusiasmo a la condena cuando Dios no cumple nuestras expectativas. ¿Cuántas veces gritamos Hosanna el domingo y crucifícale el viernes? ¿Cuántas veces nos escandaliza su cruz, su silencio, su forma de amar? Camino al Calvario, Jesús carga con su cruz, no como un objeto, sino como una realidad que abarca todos los dolores del mundo. Cada paso es una oración. Cada caída es una muestra de su cercanía con los que tropiezan. Él no camina solo. Lo acompaña la mirada de su madre. El llanto de algunas mujeres. El desconcierto de los discípulos que aún siguen de lejos. El camino de la cruz no es un trayecto histórico únicamente. Es un sendero que todo cristiano debe recorrer. No hay resurrección sin cruz. Jesús nos invita a tomar la nuestra, no por masoquismo, sino porque en ella se purifica el amor. Se rompe el ego, se abre el corazón. ¿Estamos dispuestos a cargar con lo que nos toca, con fe y humildad? En la figura de Simón de Cirene, obligada a cargar la cruz de Jesús, se encierra un misterio profundo. El hombre que pensaba vivir su día con normalidad se encuentra, de pronto, tocado por el dolor de Dios. No lo busca, no lo desea, pero se ve arrastrado al centro mismo del drama salvífico. Su presencia nos recuerda que, muchas veces, somos llamados a compartir el peso de otros sin haberlo planeado. El sufrimiento de Cristo se hace presente en los hermanos que necesitan una mano. En las situaciones que irrumpen en nuestra vida sin previo aviso. ¿Cómo reaccionamos ante la cruz que no escogimos? ¿La rechazamos con amargura? ¿O la acogemos como una oportunidad de redención compartida? Cuando Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén, no busca consuelo, sino que les devuelve la mirada con una verdad inquietante. Les dicen que no lloren por él, sino por ellas mismas y por sus hijos. Es una advertencia profética. Una llamada a la conversión. Jesús sabe que el dolor que él vive es único. Pero también sabe que el pecado tiene consecuencias devastadoras sobre la historia. Su dolor es semilla de vida. Pero el pecado no arrepentido trae destrucción. Esa escena nos invita a no quedarnos en el sentimentalismo ante el sufrimiento de Cristo, sino a cuestionarnos sobre nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras resistencias a la gracia. Al llegar al Gólgota, Jesús es despojado de sus vestiduras, como último acto de humillación. El que no retuvo su condición divina es ahora despojado de todo, incluso de su ropa. Queda expuesta, vulnerable, sin defensa alguna. Este desnudo no es solo físico. Es también existencial. Jesús se entrega por completo, sin reservas, sin condiciones. En ese despojo se manifiesta la radicalidad de su amor. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser despojados de nuestros apegos, de nuestras máscaras, de todo lo que creemos que nos da seguridad? La crucifixión no es solo un suplicio físico. Es un grito silencioso del cielo. Es la entrada del infinito en el abismo del sufrimiento humano. Clavado en la cruz, Jesús abraza al mundo entero. Lleva en sus llagas las heridas de todos los tiempos. La madera que antes fue instrumento de maldición se convierte en trono de redención. Cada clavo, cada espina, cada lágrima es una declaración de amor. No hay nada más lejos del egoísmo que el Cristo crucificado.
¿Cómo podemos responder a ese amor sino con una vida entregada? Los soldados, al pie de la cruz, se reparten las ropas de Jesús. La indiferencia de ese gesto es sobrecogedora. Mientras el Salvador muere, ellos se entretienen en el reparto del botín. Es una imagen dura, pero profundamente reveladora. ¿Cuántas veces también nosotros somos indiferentes ante el sufrimiento del otro? ¿Cuántas veces convertimos lo sagrado en ocasión de provecho personal? El misterio de la cruz no puede ser contemplado desde lejos. Exigencia, implicación, conversión, reverencia. En medio de ese drama, aparece la figura de María, la madre que está de pie junto a la cruz. Su presencia es un testimonio de fidelidad y de fe. No hay lamento en ella, sino una silenciosa ofrenda. Ella participa del sacrificio de su Hijo. No con palabras, sino con su entrega silenciosa. En el discípulo amado, Jesús le entrega a la humanidad. He ahí a tu Hijo. Y a nosotros, nos da a María como madre. En ese gesto final, el Señor nos muestra que no estamos solos. Que en la hora más oscura, su ternura maternal nos acompaña. Jesús, con voz entrecortada por el dolor, dice, «Tengo sed». Esta frase, que parece una simple expresión física, encierra una sed mucho más profunda. La sed de amor, la sed de almas. La sed de que el corazón humano vuelva a Dios. Es la sed de quien ha dado todo y espera una respuesta. ¿Cómo sacar esa sed? ¿Cómo no sentirnos interpelados por esa palabra pronunciada desde la cruz? Cada acto de caridad, cada oración sincera, cada conversión personal, es una gota de agua en los labios sedientos del Redentor. Cuando Jesús entrega su espíritu, el mundo entero se estremece. No es solo un cuerpo el que muere. Es el amor eterno el que se abaja hasta lo más profundo del abandono. El velo del templo se rasga, la tierra tiembla. Y todo lo creado parece comprender lo que el corazón humano muchas veces no quiere ver. Que en esa muerte hay vida. Que en ese abandono hay comunión con todo lo perdido. Jesús muere no como un derrotado, sino como el que ha cumplido la voluntad del Padre hasta el extremo. El centurión romano, al ver cómo muere Jesús, exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es impresionante que esa confesión surja de los labios de un pagano. De un hombre que estaba allí para ejecutar una sentencia. Pero la forma en que Jesús vive y muere rompe todas las categorías. La cruz no es solo un hecho, es una revelación. Y quien la contempla con el corazón abierto no puede permanecer igual. También nosotros somos llamados a confesar. Desde la profundidad de nuestro ser. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.